Apóstol José Manuel Márquez. Decía la hermana Carmen que es tiempo de despertar. Pues la predicación va por ahí. Hay que despertar. Antes de entrar en la lectura que los hermanos tienen preparada, voy a entrar en otros temas. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y te di por profeta a las naciones, para arrancar, para derribar, para plantar y para edificar. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Romanos capítulo 8 dice, a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra la iglesia si Dios es el que, como la lectura de introducción dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno que si Elías, que si el profeta, que si no sé qué. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca está diciendo sobre la que tú has dicho que yo soy el Cristo, estaba hablando de esa roca, edificaré mi iglesia. Y el que edifica la iglesia es el Señor. Y el Señor nos hace pasar por momentos difíciles, por procesos, por dificultades, por desánimos. Todo eso ocurre mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús está edificando la iglesia. Pero ¿por qué motivo? Y dice, y en la puerta del Hades no prevalecerán, no resistirán el avance de la iglesia. Pero primero va a edificar la iglesia para que el mundo espiritual de los demonios no puedan frenar el avance de la iglesia. Cuando Jesús nació, Satanás quiso matar a Jesús. Cuando Moisés nació, Satanás quiso matar a Moisés. Cuando Abraham nació, Nimrod, que es un nombre diabólico, quiso matar a Abraham. Todos los hombres y mujeres de Dios que Dios levanta, Satanás prepara trampas para derribarlos, para que el plan de Dios y el avance de Dios no llegue. Porque Dios no suele cambiar de llamados ni de ministerios. Cuando Dios tiene un plan con un hombre, al final trabaja con él y sí o sí, como lo dijo el Señor Jesús a Pablo. Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. No pegues más patadas, que contra más patadas pegas, más te clavas el aguijón. Cuando Dios nos quiere procesar, no podemos escapar de los procesos de Dios. Y cuanto más queremos salir, más nos metemos. ¿Qué pasa con las arenas movedizas? Contra más pataleas y más haces, es peor. Hace unos días, no sé si un mes o un mes y medio o 2 meses, hay una hermana que estuvo hablando conmigo y me dijo, yo he tenido como un sueño, un despertar, donde Satanás te quiere matar. Y esa hermana está aquí y lo está escuchando ella. Y yo dije, bueno, pues si Dios te ha puesto esa carga, querida hermana, pues ora. Pero quiero decirle que se cumple ahora el sueño ese, se está cumpliendo. Hay mucho ataque, hay mucha guerra espiritual, pero ¿sabéis por qué? Alguien me llamó hace unos días sobre lo mío y tal. Digo, sí, pero ¿sabes por qué? Porque viene la gloria de Dios. Y antes de que venga la gloria de Dios se adelanta Satanás. Satanás siempre quiere ir por delante de los planes de Dios para estropear los planes de Dios.
Y es como se mueve, es como se trabaja. Y Pablo dijo, no vamos a ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Satanás es un ser que es enemigo de todo hombre, pero él está derrotado. Y la iglesia tenemos el título, el nombre, más que vencedores. Más que vencedores. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es así. El único problema es que no queremos sufrir. El único problema es que no queremos pasarlo mal, que todo sea fácil. No, ese es el plan de Dios así. Si queremos avances, hay que ir a los valles de sombras de muerte. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. Lo sabemos todos. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Esa es la primera parte del Salmo. Ahora, eres una oveja que estás comiendo bien, bebiendo bien, te está pastoreando el Señor a cuerpo de rey, como suele decir, y de ahí no queremos salir. Pero Dios tiene un plan. Como no quiero que seas corderito, no quiero que seas una ovejita cualquiera, te voy a pasar de dimensión. Esa es la primera parte del Salmo. Todo va bien, ay, confortará mi alma, hay pensamientos correctos, ay, mi mente está perfecta. Porque en la mente se habla que es el alma. El alma tiene dos partes, una que es espiritual y otra que es carnal. Y ahí me quedo. Pero ahora dice, y luego el mismo salmista, el rey David, dice, aunque ande por valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Y como tú estás conmigo, si tú estás conmigo, ¿quién está en contra de mí? Y por eso decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y enumera un montón de cosas. ¿Tribulación? Él hace una pregunta. ¿Tribulación nos puede separar? No. ¿Tribulación? No. ¿Persecución? No. ¿Angustias? No. ¿La muerte? No. ¿La vida? No. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo estrecho, ni lo de la izquierda, ni lo de la derecha, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tienes la garantía de Dios. Tienes la garantía de Dios. Yo descubrí algo en las Escrituras que os lo voy a decir, que por eso más se me cruzan los cables. Digo, ¿cómo entender las Escrituras? Hay textos muy complicados de interpretar. Y dice la palabra de Dios que Dios nos hizo renacer, en 1 de Pedro, para una esperanza viva, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para los últimos tiempos. Tu salvación está reservada en las manos de Dios en los cielos. Yo descubrí eso, digo, entonces, Señor, no entiendo muchas cosas. Por eso dice, cuando habla de los Romanos, el Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28, que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nuestra vida y nuestra salvación está en las manos de Dios. Si Él tiene que disciplinarnos, lo va a hacer para reservarnos la salvación. Solo tú puedes decir, no la quiero, y hacer apostasía y renunciar, como los herederos. Hay herederos que hoy en día ocurre. No, la herencia hay que pagar tanto, no quiero herencia, renuncio a la herencia. Haz lo que quieras. Pero la salvación nuestra está custodiada en los cielos. En los cielos. ¿Quién la va a coger de los cielos? Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? ¿Pasando pruebas? El amor de Dios. Yo he aprendido a dar gracias a Dios por las pruebas. He llegado a aprenderlo. Cuesta. Señor, sácame. Señor, ayúdame. Señor, dame. Mándame esto, mándame el otro.
Eso ya hace tiempo que se acabó de mi boca. Cualquier cosa que viene a mi vida le alabo. ¿Sabes por qué? Porque confío en Dios y me fío de Dios. Digo, Señor, lo que tú haces, si tú dices en la palabra que vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, el Padre, no va a darte lo mejor, el Espíritu Santo, a que se lo pida? Entonces yo voy a confiar en mi Padre, Él es mi Padre, que me tiene que regañar, que me tiene que disciplinar. Señor, acepto la disciplina. Y así lo hago, hermanos. Señor, a mí esto no me gusta, soy sincero, no me gusta, pues me duele. Pero quiero decirte que acepto tu voluntad. Disciplina. Porque sé que no nos va a dejar pasar más de lo que podemos resistir. Y la prueba y los sufrimientos, queridos hermanos, yo sé que muchos estáis pasando pruebas, estáis desanimados, pero ¿le estás dando gracias a Dios por tu situación o te estás quejando? Hebreos capítulo 12, creo que es el versículo 5, dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios hace eso, Él reprende, Él castiga, Él nos mete a pruebas, Él nos permite sufrimientos, enfermedades, pobreza, falta de trabajo, costos. Dios sabe cómo edificar su iglesia. Porque cuando Dios edifica su iglesia y crea un ejército bien formado, un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, no hay demonio, no hay nada ni nadie que pueda resistir el avance de la iglesia cuando Dios la prepara y Dios la manda. No hay ejército que pueda hacer frente a la iglesia. La iglesia, cuando clama, cuando dos interceden, Dios interviene. Cuando dos interceden, Dios interviene. Y el Señor Jesús dijo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo algo en la tierra, será hecho en los cielos. Eso es palabra de Dios. Si os ponéis de acuerdo. Ahora, a veces es difícil ponerse de acuerdo. Vamos a orar. Y uno ora por los cerros de Úbeda y otro ora por la playa. Y tiene que haber unidad en la oración que llegue delante de la presencia de Dios. A Dios le gusta la unidad. Y Jesús clamó por la unidad de la iglesia. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero de los dos, uno era la cabeza. ¿Quién era la cabeza? El Padre. Cristo es la cabeza de todo varón. Varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ese es el orden en 1 de Corintios, ahí está. Ese es el orden. Ahora vamos ya, esta es la introducción para calentar motores. Vamos a la lectura de la Biblia. Tiempo de resurrección, tiempo de despertar. Damos un aplauso a este tiempo y le damos la bienvenida. Señor, damos bienvenida al tiempo de despertar, al tiempo de la resurrección. Es el tiempo de despertar, el tiempo de la resurrección. Jesús le dijeron: ¿sabes que Lázaro, tu amigo, ha muerto? Sí, lo sé. Primero dijo que estaba enfermo, sí, lo sé, y se apartó unos días más. Y luego dijo: Lázaro ha muerto. Dice: y voy para despertarlo. Voy para despertarlo. Dios habló en Ageo diciendo al pueblo: meditáis mucho, cosecháis mucho, recogéis poco, el jornal va al bolsillo roto. Y todo esto, ¿por qué? Porque cada uno ha ido a su propia casa artesonada y ha dejado de edificar la mía. Y cuando le manda el profeta Ageo con esa profecía, luego dice: entonces Jehová dijo
que despertó el espíritu de Josué, despertó el espíritu de Josadac y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios es el que despierta a la iglesia. La iglesia vivimos tiempo de estar dormitados. Lo ocurrió con las 10 vírgenes. Despertaron, estaban dormidas, despertaron porque era un tiempo de despertar y Dios separó las 5 prudentes de las 5 insensatas para usar las prudentes para los tiempos que venían. Vienen tiempos de gloria, querida iglesia. Os lo digo, lo puedo decir. No te puedo decir el día, porque el día solo está en las manos de Dios. Pero te digo que vienen tiempos de gloria. Yo he visto los cielos cerrados con una masa negra, abrirse, quitarse la masa negra y ver la gloria de Dios en los cielos. Viene eso. Ahora no te digo mañana ni pasado. Los tiempos y las sazones están en las manos de Dios, no en nuestras manos. Gózate, hermano, que la tribulación breve que estás pasando va a ser la gloria mayor que viene. Es una preparación que Dios está haciendo con cada uno de vosotros para recibir gloria y bendición de Dios. Continuamos. La mano de Jehová vino sobre mí. Estamos en Ezequiel, capítulo 37. Ese es el valle de los huesos secos. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si dice y viviréis, ¿cómo estaba el pueblo? Dice en Efesios el capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por su grande misericordia hacia nosotros, por su amor. Quiere decirse que la misericordia que Dios derrama nace del amor de Dios. La misericordia viene del amor de Dios. La misericordia es no pagarte lo que mereces juicio, que mereces castigo, que mereces todo eso, pero mi misericordia cubre eso. No necesitamos justicia, hermano, necesitamos misericordia. Y dice Jesús que juicios y misericordia se hará al que no hiciera misericordia. Dios mío. Juicios y misericordia se hará con el que no hiciera misericordia. Y viviréis y sabréis, os daréis cuenta que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí que un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza espíritu, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Está hablando de que Dios sacará al pueblo de los sepulcros. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Muertos, como dice en Efesios, muertos en el espíritu, y cuando Dios viene, resucita y nos trae vida al espíritu, y eso le pasó a Jacob. Jacob, 22 años, estaba bajo una depresión muy fuerte y estaba muerto, porque cuando vio los carros que José mandaba para edificar a Jacob, dice que al ver los carros, dijo, José vive, y su espíritu revivió. Si su espíritu revivió, es porque su espíritu estaba muerto. Así dice la Biblia. Nosotros vamos a decir lo que dice la Biblia. Ya, si no hay cosas que no entendemos, yo hay muchas cosas que no entiendo. Pero yo obedezco. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Tiempo de despertar. En este asunto entran en juego, en acción, dos profetas. Jeremías, profeta y sacerdote, y Ezequiel, profeta y sacerdote. Y Dios habló con Jeremías, como hemos leído capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones, para que arranques, para que derribes, para que plantes y que para edifiques. Quiere decirse que primero arrancar, segundo derribar, tercero volver a plantar y cuarto volver a edificar. Para hacer algo nuevo, Dios tiene que derribar primero lo viejo. Dios no puede obrar ni traer gloria sobre cosas viejas. El odre viejo no se le puede echar vino nuevo. Y Dios está preparando un vino nuevo, que es el vino bueno, el correcto, el que vale mucho dinero. Y lo hablo en sentido porque había un vino en Israel que se cosechaba, no sé exactamente si era cada 40 años esa cosecha, o muchos años, y esa cosecha valía muchísimos millones, mucho dinero. Y Dios está reservando el vino nuevo para los últimos tiempos, que se habla de la gloria de Dios. Pero tiene que transformar los odres viejos en odres nuevos. Y es lo que está haciendo con Israel. Jeremías dijo, pueblo de Israel, vas a ser cautivo en Babilonia 70 años. Fue el profeta Jeremías quien introdujo al cautiverio por palabra de Dios a Israel. Y luego fue el profeta Ezequiel que declaró la salida de Israel, porque vendría el tiempo. Dios dice, háblale a los huesos y diles que abro vuestras sepulturas y que viviréis. Uno le introduce al juicio de Dios, al proceso de Dios, y otro profetiza para sacarlo de Israel. Dios le dice a Jeremías, capítulo 18, ve a casa del alfarero y allí te hablaré. Y se levanta Jeremías y se va a casa del alfarero a ver qué es lo que Dios le iba a hablar allí. Y cuando fue a casa del alfarero, vio al alfarero que estaba trabajando una vasija y se rompió esa vasija. ¿Pero qué hizo? La hizo diferente, la hizo nueva. Hizo una vasija, y según dice, una que era mejor. Mejor que la primera. La primera se estropeó, se tuvo que estropear para poder hacer una vasija nueva. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, ¿podré yo hacer como ese alfarero?
Vosotros, Israel, estáis en mis manos y yo soy el alfarero. Y yo puedo derribar y romper una vasija y crear otra mejor. Y es lo que estaba haciendo en el valle de los huesos secos, derribando, desmenuzando una vasija, porque quería poner una vasija nueva para poder llevar la gloria de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, el capítulo 15, que que Dios ha preparado los tesoros y los mete en vasos de barro. El vaso de barro, hermanos, somos tú y somos yo. En Timoteo dice que hay vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera y vasos de barro. Pero Dios ha escogido el vaso de barro. ¿Por qué? Porque es la obra del alfarero, es el trabajo del alfarero, es lo que Dios trata con sus manos y hace una obra perfecta. Dios fue el primer alfarero que hubo y Él sigue siendo el alfarero de la iglesia. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, hizo barro, preparó una masa, hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso el hombre dice que tiene todos los minerales y todas las vitaminas que tiene la tierra. No lo sé, eso dicen. Dios es el alfarero. Pero como Él quiere pasarnos de dimensión, Él quiere derramar su gloria, hermanos, no nos puede dejar así como estamos. Porque si el Señor derrama vino nuevo sobre odres viejos, todos sabemos lo que pasa. Se estropean los odres. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros que somos el odre, nos haría daño. Nos haría daño. Dios no nos puede derramar de su gloria y de su bendición tal como somos, porque nos haría daño, nos romperíamos por dentro. No estamos capacitados para recibir la gloria de la presencia de Dios que va a venir sobre nosotros. Y Dios está preparando la iglesia, porque os digo que la gloria de Dios, el Espíritu Santo y fuego va a descender poderosamente sobre la iglesia. Es el avivamiento último antes de la venida del Señor y está preparando a la iglesia para todo esto. Yo os doy un consejo, queridos hermanos: pasar de la queja y del lamento a la alabanza a Dios. Eliminar la queja de vuestras vidas, eliminar las murmuraciones, el quejarse, y Dios mío, ¿y por qué yo que lo que he hecho? Si hay gente peor que yo, ¿y a mí por qué me pasa eso? Hermanos, yo también era así. Señor, sáname, sácame, ya hace tiempo. Aprendí de darle gloria a Dios, darle honra a Dios y exaltar el nombre de Dios, porque lo que ocurra en mi vida es responsabilidad de Dios. Y si muero, muero para Dios. Y si vivo, vivo para Dios. Pero vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. De victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y Dios cogió a Israel, lo llevó a Babilonia. Y ahí pasaron muchas cosas en Babilonia. Fueron probados, metidos entre leones, entre fuegos, sentencias de muerte. Este Amán que se levantó y hizo un edicto para destruir al pueblo de Israel. Pasaron muchas cosas, pero todo era el proceso de Dios. Por eso hay cosas que no entendemos, pero voy a decir: Señor, yo no lo entiendo. ¿Que me duele? Me duele. No vamos a ir, más que Dios lo sabe todo, ¿eh? No voy a presumir de Superman. No. Señor, yo no puedo, me duele, es que me duele. Pero Dios es testigo que le digo: haz tu voluntad en mi vida, la acepto. ¿Por qué? Porque lo que Dios manda a mi vida es lo mejor que me pueda pasar. Lo mejor, porque Él es el buen Padre. Y el buen Padre no va a dar a su Hijo cualquier cosa que le dañe y le lastime. Él nos va a edificar, nos va a bendecir, nos va a plantar, nos va a edificar de nuevo. Y le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, hija de hombre, ¿tendrá solución tu problema? Es la pregunta que le hace a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
hemos leído la respuesta de Ezequiel. Vivirá, yo qué sé. Si esto está seco, seco en gran manera, ¿esto puede coger vida? Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Para qué voy a decir algo que no sé qué responder? Tú lo sabes. Dile así. Profetiza sobre los huesos secos. Huesos secos. Oíd palabra de Jehová. ¿Qué necesitaban los huesos secos? Oír palabra de Jehová. No necesitaban otra cosa. Porque la palabra de Dios tiene poder para restaurarnos, para edificarnos, para transformarnos. Y la palabra de Dios, el pueblo, necesitaba una actitud positiva, una actitud de fe. Y al escuchar la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír, ahí viene la fe, crece. Y Dios le está diciendo, dile, el hueso seco, oye la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios y te restauraré y te levantaré y pondré espíritu en ti. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo mismo que está diciendo Dios ahí a Ezequiel. Palabra y el espíritu. Las palabras que yo os he hablado, la palabra de Jesús, son espíritu y son vida. Y os sacaré de vuestros sepulcros. Voy a despertar a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió porque oyó la palabra de Dios. Sal fuera. Pedro, ¿por qué te hundes? Levántate. Señor, soy pecador, apártate de mí. No me aparto de ti. Tú querrás que yo me aparte. Yo no puedo negarme a mí mismo. Yo soy fiel. No me puedo apartar de ti. Tomás, ¿por qué dudas? Señor, es que es difícil creer que tú hayas resucitado. Tomás, pon tu dedo en mi llaga. Y le puso el dedo en su llaga. Y entonces dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Tomás fue restaurado en fe de nuevo. Señor mío y Dios mío, tú vives. Y porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú vives, nosotros vivimos. Y Lázaro estuvo en el sepulcro y se abrió el sepulcro y salió. Jesús estuvo en el sepulcro y se abrió el sepulcro y salió. Dios dice a Israel, abriré vuestras sepulturas y saldréis y sabréis que yo soy Jehová cuando lo haga. Y cuando ya determina y profetiza sobre los huesos secos, empieza en acción la edificación del cuerpo dispersado, los huesos dispersados, todos empiezan a unirse, de nuevo la piel, de nuevo los huesos recogen vida, los nervios, el pelo del cabello, las uñas, los ojos llenan los cuencos, todo empieza a accionar. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Así dice el Señor, escucha palabra de Dios, y la palabra de Dios trae vida, trae resurrección, trae quebrantamiento sobre la roca. La palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, golpea la piedra hasta que se parte. La palabra de Dios es como fuego. Y Jeremías lo supo, no cuando dijo no voy a profetizar, pero me dijo come este rollo que era la palabra de Dios. Dice, le entró como dulzura, pero por dentro era amargo, le quemaba. La palabra de Dios le quemaba. Iglesia, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Como se falló el primer vaso de Adán, luego vino el segundo vaso, que es el postrer Adán. El segundo vaso ya no era como el primer vaso, era un vaso inútil, un vaso de deshonra, pero vino luego el segundo Adán, que su nombre se llama Jesucristo.
y es el vaso limpio, el vaso perfecto. Tanto Dios como hombre fue, también viene trabajado por el alfarero. Dios y hombre, y era el vaso perfecto, Jesucristo, el postrer Adán, el último Adán. Y el último Adán es el que dijo: vienen tiempos, la hora viene, mejor dicho. Mateo 5:25, ponlo por favor. La hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Porque oirán la voz del Hijo de Dios. Y todo esto lo ha preparado Dios, la mayor gloria para este tiempo que estamos viviendo. Viene la mayor gloria de la historia de Dios sobre el mundo entero para redimir a todo su pueblo, a su iglesia, aquellos que Dios tiene escogido, aquellos de los hijos que han sido engañados y se han ido de la iglesia, hijos pródigos que volverán, los hijos desde la apostasía. Viene una gloria que todo los va a reunir Dios y los va a preparar para el día del arrebatamiento, porque llega. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos... Mira que el Señor nos trata de muertos. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo, viene la hora. Y hay 2 versículos más para adelante, dice, y los que están en los sepulcros, los que oyen mi voz saldrán de los sepulcros. Y mete también ahí los sepulcros. Y para terminar, voy a cerrar con algo que entiendo que Dios me habló, y es Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Aquí lo tenemos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta dónde hay que tener paciencia? Pero todo eso según la Biblia, ¿eh? Yo no digo, no quiero decir otras cosas. Lo que dice la Biblia. Si estáis de acuerdo, estáis de acuerdo. Si no estáis de acuerdo, pues discutís con Dios o con la palabra, no sé. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Jolines, sí que hace falta paciencia. Y pone como ejemplo, diciendo, los ojos tenéis que mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué hace el labrador? Esperar. Paciencia. Esperar hasta que venga el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando. Ahí otra vez habla la palabra de esperar. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El próximo versículo. Tened también vosotros, otra vez, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pasamos al otro versículo anterior. Aquí se cierra este versículo con la venida del Señor que se acerca. Y aquí empieza, en este versículo nos habla de tener paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 8 habla de la venida del Señor. En el versículo 7 habla de la venida del Señor. Y entre todo esto está diciendo, tener paciencia y mirar como el labrador espera el fruto bueno, el fruto correcto de la tierra, hasta que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está diciendo eso. Y está diciendo lluvia temprana y lluvia tardía. Y la lluvia temprana tiene un trabajo que hacer, que es hacer que la semilla cuaje, que la semilla se agarre. Y la lluvia tardía es para recoger el fruto, un fruto de calidad, un fruto abundante y un fruto bueno. La primera lluvia vino con el día del Pentecostés, porque esto está hablando en sentido figurado de la lluvia del Espíritu Santo que ha de venir. Pero está diciendo,
hasta la venida del Señor. Antes de la venida del Señor va a venir la lluvia tardía. La lluvia, la presencia del Señor la estamos esperando ya en cualquier momento. Mañana, pasado, 1 año, 2 años, como mucho 8 años, 10 años, yo qué sé, por ahí anda. Pero ya estamos todos expectantes por la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Viene la lluvia tardía, que es la lluvia última. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, y en Ageo, cuando le dice, levantad, reedificad mi casa, dice, ¿cuántos hay que vieron su gloria primera? ¿Y cuántos hay que vieron la gloria primera? Dice, y os vais a quedar de la gloria que va a venir después. Dice Dios, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. La gloria postrera está diciendo la gloria última, a eso se refiere. Gloria última que ha de venir sobre la casa de Dios, porque tú y yo somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, somos piedras vivas que dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, lugar santo. Y Dios está diciendo, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y la gloria postrera revela que es la gloria última. Lo postrero es lo último. Y lo último es la gloria de Dios que viene. Y ahí se acabó las tristezas. Vienen los cambios, vienen las respuestas, los problemas se acaban, seguramente empezarán otros, pero Dios va a cambiar los vasos de deshonra en vasos de honra. O somos vasos de deshonra, o decimos, Señor, haz de mí un vaso de honra. Y si el Señor dijera, aunque te duela, aunque me duela, Señor, no quiero ser igual. Cámbiame. No quiero ser el mismo. No quiero estar en posición de hijo pródigo, donde estoy maloliente, donde estoy criando cerdos, no tengo ni ropa, no tengo ni comida, no tengo de nada, ya me cansé de estar aquí, cámbiame, Señor. Y Dios dice, pues prepárate. Yo le dije un día al Señor, Señor, hazme rico de ti, de Él. A mí las riquezas Dios me da para vivir, ya está. Y a la media hora más o menos me dijo un profeta, Dios te va a hacer rico de Él. Y digo, pues si se lo he dicho yo hace media hora. Y así pasó. Dios le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes falta de nada. Y yo digo de ti que eres un pobre ciego y desnudo y un miserable. Y te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Yo cuando dije, Señor, hazme rico de ti, yo pensaba que Dios me llenaría del Espíritu Santo, que me edificaría, que no sé qué. Y lo que no pensé que me iba a pasar por tribulación. Por eso dice la iglesia de la Odisea, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Pasar por el fuego y pagar precio. Comprar es pagar. Nada gratuito. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. En medio de la prueba, yo te animo. Yo he vencido esta área. Eliminé la queja, eliminé el estar lloriqueando. Ay, Señor, sáname, o este problema, arréglalo. Ahora empiezo a alabar. Ahora tomo la actitud del águila. Que cuando viene la tormenta todo el mundo se esconde, hasta los humanos. Pero el águila coge fuerzas y ve venir la tormenta porque la discierne. Los aires, las corrientes de los aires le dicen que vienen tormentas. Y el águila se prepara y empieza a volar fuertemente y va directo hacia la tormenta. Y las corrientes de aire que hay en las tormentas, no sé qué ocurre ahí, que hacen que al águila la elevan para arriba y el águila pasa por encima de la nube de la tormenta y ya no está viviendo tormenta.
Los de abajo están viviendo tormenta, el águila no vive tormenta. Y es la actitud que tenemos que coger, queridos hermanos, la actitud del águila. Viene la tormenta, no me voy a desmayar. Porque dicen en Hebreos 12, el capítulo 5 creo que es, cuando dice, no desmayes cuando eres reprendido, porque está prohibido desmayarse. Desmayar, desanimarte, hundirte. Eso me habló a mi Dios hace unos cuantos días. No desmayes. Yo estoy contigo. Le contaba yo a mi esposa que tenía en mi imaginación como que yo estaba pasando por un río con muchas turbulencias, muy fuerte, y me golpeaba este río, y estaba Jesús al lado mío y me cogía así del brazo, y él y yo, los dos juntos, me ayudó a pasar a la otra parte del río. Jesús nos va a ayudar. Jesús va a estar con nosotros siempre. La mujer no puede olvidarse de lo que da a luz, dice la palabra. Dice, pero aunque ellos se olviden, dice Dios en Isaías, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis el compromiso que tiene Dios? Cuando dice nunca, 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 es que a veces soy malo, aunque seas malo, Dios no se va a olvidar de ti, te va a disciplinar. Te va a llevar al camino correcto, te va a adiestrar, te va a enseñar, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. ¿Sabéis por qué? Porque le costó la sangre de su Hijo.